El nombre helaba la sangre de los colombianos. Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez. El solo susurro de su alias evocaba imágenes de brutalidad indescriptible. Era un asesino a sangre fría, un teniente leal, la mano derecha de Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de la historia. Popeye vivió una vida empapada en sangre. Su lealtad a Escobar era absoluta. Su historia, un cóctel aterrador de violencia y remordimiento, ofrece una mirada escalofriante al oscuro corazón de la narcotragedia colombiana. ¿Sus crímenes? Demasiados para contarlos. ¿Sus víctimas? Perdidas en una niebla de cocaína y carnicería. Esta es la historia de Popeye. Es un viaje a través del ascenso y la caída del cartel de Medellín, un descenso al abismo de la crueldad humana. Y en última instancia, una historia que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la justicia, el perdón y el legado perdurable del mal. John Jairo Velázquez. Vázquez no nació siendo un monstruo. Llegó a este mundo en 1962, un niño común y corriente en el pequeño pueblo de Yarumal, Antioquia. Sus primeros años de vida fueron normales, pero las semillas de su oscuro destino se sembraron en la pobreza y la anarquía que asolaban a Colombia. Anhelaba poder, respeto, una salida. La encontró en el floreciente negocio de las drogas que estaba afianzándose en Colombia. A los 18 años, se unió a las filas del cartel de Medellín, un matón de poca monta ansioso por demostrar su valía. Ascendió rápidamente de rango, llamando la atención de Pablo Escobar. Su lealtad inquebrantable, su voluntad de ejecutar cualquier orden sin dudarlo, le valió el apodo de Popeye. Se había convertido en el sicario de confianza de Escobar, su instrumento de muerte. La década de 1980 vio al cartel de Medellín alcanzar la cima de su poder. Y Popeye estaba en el centro de todo. Era el sicario personal de Escobar, responsable de eliminar rivales, silenciar a los críticos, sembrar el terror por toda Colombia. Bombardeé edificios, asesiné a políticos, organicé secuestros. Su recuento de cadáveres ascendió a cientos. Admitió haber matado personalmente al menos a 250 personas, aunque es probable que el número real sea mucho mayor. Era un fantasma, moviéndose silenciosamente entre las sombras, dejando un rastro de sangre a su paso. No sentía remordimiento ni culpa. Era un depredador, impulsado por una lealtad ciega y una sed de poder. El reinado del cartel de Medellín no podía durar para siempre. En 1993, Pablo Escobar murió en un tiroteo con las autoridades colombianas. Popeye, temiendo un destino similar, se entregó a la policía. Fue condenado a 30 años de prisión por sus crímenes. Entre rejas, Popeye experimentó una transformación, o eso afirmaba. Empezó a expresar remordimiento por sus actos. Habló de los horrores que había presenciado, de las vidas que había destruido. Incluso escribió un libro, Sobreviviendo a Pablo Escobar, que detallaba su época en el cártel. Algunos creyeron que su arrepentimiento era genuino. Otros lo vieron como un intento calculado de manipular al sistema judicial. Fuera real o fingido su remordimiento, una cosa era segura: la vida de violencia de Popeye había terminado, o eso parecía. Sección 5. Un asesino. Encuentra la fama, la paradoja de Popeye. En 2014, después de 23 años entre rejas, Popeye salió de prisión. Salió como un hombre libre, pero su notoriedad le seguía como una sombra. Era una figura de fascinación y repulsión, un recordatorio viviente del oscuro pasado de Colombia. Buscando capitalizar su infamia, Popeye se reinventó a sí mismo como una personalidad de YouTube. Lanzó un canal donde compartía historias sobre su época con Escobar. Ofrecía sus reflexiones sobre el narcotráfico, la violencia y la redención. Sus vídeos obtuvieron millones de visitas. Se convirtió en una celebridad macabra. Sus fans se sentían atraídos por su brutal honestidad y su perspectiva privilegiada sobre una de las organizaciones criminales más famosas de la historia. Sección 6. Enfrentando la mortalidad. El capítulo final. La nueva fama de Popeye duró poco. En 2018, le diagnosticaron un cáncer de estómago terminal. El hombre que había escapado de la muerte en innumerables ocasiones se enfrentaba finalmente a su propia mortalidad. Murió en febrero de 2020 a la edad de 57 años. Su muerte provocó reacciones encontradas. Algunos lloraron su fallecimiento,
viéndolo como un hombre cambiado que había pagado por sus crímenes. Otros celebraron su muerte, creyendo que finalmente se había hecho justicia. Su muerte, al igual que su vida, estuvo rodeada de polémica. Sección 7. Un legado sangriento. El impacto de Popeye en Colombia. La muerte de Popeye marcó el final de un capítulo en la larga y sangrienta lucha de Colombia contra el narcotráfico. Su vida y sus crímenes sirven como un duro recordatorio del impacto devastador del narcotráfico en la sociedad colombiana. Dejó tras de sí un legado de dolor y sufrimiento. Sus víctimas quedaron marcadas para siempre por sus actos. Sin embargo, su historia también sirve como una advertencia, un recordatorio del poder seductor de la violencia y de la importancia de romper con los ciclos de odio y venganza. Sección 8. Conclusión. Una vida de violencia. Un legado de interrogantes. La vida de Popeye fue un estudio de contrastes. Era un asesino a sangre fría capaz de una crueldad indescriptible. Sin embargo, también era una figura compleja que expresó remordimiento por sus actos y trató de reinventarse en sus últimos años. ¿Era un monstruo? ¿Una víctima de las circunstancias? ¿Un producto de una sociedad rota? Las respuestas son complejas y esquivas. La historia de Popeye es, en última instancia, una tragedia que nos obliga a enfrentarnos al lado oscuro de la naturaleza humana y a lidiar con el legado perdurable de la violencia y su impacto en el alma humana.